Hola y bienvenidos una vez más a su clase de Ciencias Naturales. Esta vez vamos a estudiar las generalidades del Sol. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las generalidades del Sol? El Sol es una estrella enorme y supercaliente. Brinda luz y calor a todos los planetas del Sistema Solar y posee una fuerza superior de gravedad con la cual determina las órbitas de todos los planetas y cuerpos celestes que la rodean. Algunos datos relevantes del Sol son los siguientes. Tiene un diámetro de 1.393.684 kilómetros. Producción de energía, 385.000 billones de gigavoltios. Temperatura de la superficie, 5.500 grados centígrados. Temperatura del núcleo, 15.000 millones de grados centígrados. Distancia a la Tierra, 150.000 millones de kilómetros. Periodo de rotación, 34 días terrestres y una edad aproximada de 4.600 millones de años. Otra pregunta muy importante es cómo es la estructura interna y externa del Sol. El Sol es completamente dinámico y continuamente genera muchas reacciones nucleares produciendo potentes cantidades de energía. El Sol no tiene superficie sólida, es un gas ionizado de hidrógeno principalmente, llamado plasma, que es el cuarto estado de la materia. Su estructura es espectacular y vamos a estudiar cada una de sus partes. Tenemos una zona denominada convectiva que contiene gas caliente que se expande y asciende a la superficie del Sol. La toclaquina es una región muy importante porque genera como tal el campo magnético del Sol. Las manchas solares son regiones frías del Sol y se encuentran en pares. Estas regiones usualmente son muy oscuras. La zona radiativa. Aquí la energía lumínica sube lentamente chocando con los átomos y se vuelve a irradiar. El núcleo. Aquí se produce la fusión nuclear generando el 99% de la energía del Sol. Aquí los átomos de hidrógeno se convierten en átomos de helio. La fotosfera. Es una zona lisa y esférica, llena de manchas solares. Aquí el gas caliente se vuelve transparente para que la luz pueda atravesarlo. La cromósfera es una zona granulosa debido a las células de convección, que son grandes bolsas calientes de gas que surgen y se hunden. Las erupciones solares son explosiones de masa coronal, grandes paquetes de energía muy luminosos y se producen repentinamente. Protuberancias solares son bucles de plasma caliente y la mayoría de veces forman arcos. La corona es una zona externa al Sol muy dinámica debido a la explosión de plasma. Otra pregunta muy importante es cómo son los rayos solares en diversas longitudes de onda. El Sol, además de producir luz visible, también emite otras longitudes de onda, como las ondas de radio, radiación infrarroja y ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Imposibles de ver por el ojo humano. Para esto se requiere de instrumentos tecnológicos con filtros para poder observar estas luces. El Sol tiene tres capas muy importantes. En la primera imagen observamos la fotosfera, que es una capa interna y la puede observar el ojo humano con un filtro especial. Allí encontramos la mayoría de manchas solares y observamos que es una zona completamente lisa. La segunda imagen representa la cromósfera. Es una capa media del Sol observable con luz ultravioleta. Aquí podemos observar la granulosidad del Sol. Y la tercera imagen representa la corona, que es una capa tenue observable con luz ultravioleta o con un eclipse anular del Sol. Aquí podemos observar los grandes estallidos y expulsiones de plasma. Para poder observar estas longitudes de onda se utilizan diversos instrumentos como el Solar Dynamic Observatory de la NASA, que puede darnos una imagen de todas las longitudes de onda que emite el Sol en esta imagen que estamos observando. Y aquí dinámicamente podemos ver cada uno de los filtros que se utilizan para observar la superficie del Sol. Estos rayos solares son múltiples debido a las diversas longitudes de onda que poseen. Una siguiente pregunta es: ¿qué características tienen las erupciones solares? Algunas zonas del Sol brillan intensamente y con una luminosidad mayor debido a la explosión de masa coronal. En otras palabras, la liberación de plasma que deja escapar partes del Sol que generan consecuencias
a los diversos planetas del sistema solar, especialmente a la Tierra. Aquí observamos una imagen en la cual hay una explosión de masa coronal y se libera al espacio. Estas zonas usualmente son muy brillantes. Seguidamente nos podemos hacer la pregunta: ¿qué características tienen las protuberancias solares? Las protuberancias son causadas por la deformación o ruptura de la línea del campo electromagnético. Así como se observa aquí en la imagen, en la parte de la fotosfera se generan dos orificios en los cuales se libera gran cantidad de plasma formando un arco. Usualmente las podemos ver de esta forma o en pilas o pirámides, debido a que siguen las líneas magnéticas. Estas protuberancias solares son usualmente deformaciones como tal de la estructura magnética del Sol. Aquí en la imagen podemos observar cómo es que se forman estas protuberancias solares en forma de arco. Otra pregunta muy interesante es: ¿cuáles son las características del ciclo solar? El Sol puede ser una estrella calmada y apacible, pero puede cambiar a violentas erupciones, y esto se observa a través de un patrón de aproximadamente 11 años. Estos cambios se detectan debido a la aparición de manchas solares, que son zonas de menor temperatura en la superficie del Sol. La aparición de manchas solares se conoce como máximo solar, y cuando se reduce su número se conoce como mínimo solar. Todo depende de los cambios en el campo electromagnético, los cuales en temporadas de 11 años se descomponen y en otras temporadas de 11 años se renuevan. Cada 22 años los polos magnéticos del Sol se invierten, lo que es norte queda siendo sur y viceversa. Notemos aquí en las imágenes que hay mayor actividad de manchas solares en el máximo solar, y en el mínimo solar vemos un Sol calmado y en completa tranquilidad. ¿Cuáles son las consecuencias de las tormentas solares? Cuando hablamos de tormentas solares nos referimos específicamente a la erupción de plasma solar. Aquí en la Tierra, las principales consecuencias son que los satélites inesperadamente se ven afectados y con grandes desperfectos que no se pueden reparar fácilmente. Los aviones usualmente se pierden debido a que hay fallas en el GPS, que es el sistema de posicionamiento global. En la Tierra empiezan a formarse muchas auroras boreales y australes debido a los vientos solares. Todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones se ve afectado. Los astronautas y las naves espaciales sufren daños irreparables debido a la cantidad de partículas solares que absorben. Hay daños en los componentes tecnológicos que utilizan especialmente energía eléctrica. Y por último, se generan tormentas electromagnéticas dentro de la Tierra que pueden afectar la salud de las personas. A continuación, hablaremos de las características básicas de un eclipse solar. Primero que todo, ¿cuáles son las generalidades de un eclipse solar total y parcial? En un eclipse total de Sol, este queda oculto completamente por el disco lunar durante unos minutos. La Luna orbita la Tierra y cada 18 meses queda alineada con el Sol, provocando este fenómeno de eclipse total y parcial. Aquí en la imagen observamos cuando la Luna queda directamente alineada con el Sol y formando lo que se llama un umbral, que en el centro, que apunta a la Tierra, va a formar como tal un eclipse total. Pero alrededor de ese umbral se forma una sombra muy clara denominada penumbra.
esta no es lo suficientemente potente para oscurecer algunas zonas del planeta Tierra, por ende se forma un eclipse parcial. Aquí en la imagen podemos observar cómo la luz toca la luna y genera como tal el fenómeno de un eclipse total y parcial. Entonces tengamos en cuenta que este eclipse depende mucho del posicionamiento de la luna en relación al sol. Otro tipo de eclipse muy importante que se genera con el sol es el anular. Se produce cuando la luna no tapa completamente al sol debido a que la órbita de la luna es elíptica y esto genera que la luna esté más lejos de la Tierra, viéndose mucho más pequeña para tapar al sol. Los eclipses anulares del sol se identifican porque forman como tal un anillo de fuego, como se observa aquí en la imagen. De ahí la palabra annulus, que significa anillo, y por ende se denominan eclipses solares anulares, generando un brillo particular. Debido a que la luna no tiene una órbita como tal circular sino elíptica, a veces queda más lejos del planeta Tierra y cuando se alinea con el sol la sombra que genera no es lo suficientemente potente para cubrir como tal al sol y quedan unos espacios que se llaman área de eclipse anular y área de eclipse parcial, que son zonas relativamente oscuras, pero debido a esa distancia que hay entre el sol y la Tierra no se alcanza a generar como tal un cubrimiento del sol y se forma el famoso anillo de fuego. Este anillo de fuego es muy representativo porque en él se puede identificar como tal la corona, que es la tercera capa del sol, y algunos destellos o fenómenos que se pueden formar ahí, como erupciones de plasma. Para finalizar tenemos algunas conclusiones. Podemos decir que el Sol es una esfera de plasma, gas ionizado, muy caliente y demasiado gigante. Con su gravedad permite que los planetas lo orbiten. Su núcleo es una central de fusión nuclear que convierte hidrógeno en helio y al mismo tiempo libera descomunales cantidades de energía. Otra conclusión es que el Sol es un astro con mucho dinamismo, debido a que presenta constantes fenómenos como las erupciones, protuberancias y manchas solares que provocan diversas consecuencias a los planetas, especialmente la Tierra. Hasta aquí hemos culminado con estas generalidades del Sol. Cualquier cosa, dejar sus comentarios en el video, suscribirse y compartir. Nos vemos en una próxima oportunidad.